Elizabeth viajó a Bali buscando respuesta. Allá conoció a Ketut, un curandero que parecía tener más años que el silencio. Él la miró fijo como quien ya sabe la historia antes de escucharla. Tendrás larga vida, le dijo. 2 matrimonios, uno largo, uno corto. Elizabeth sonrió y preguntó con curiosidad infantil: ¿en cuál estoy ahora? Ketut rió despacio, como quien entiende que algunas respuestas duelen más si se dicen. No puedo responder eso, dijo y siguió. Perderás todo tu dinero. Elizabeth frunció el ceño. ¿Todo? Sí, pero lo recuperarás. Volverás aquí, me enseñarás inglés y yo te enseñaré todo lo que sé. Hizo una pausa, la miró con compasión y agregó: mantén los pies en la tierra, como si tuvieras 4 piernas. Así podrás quedarte en este mundo. Y antes de que ella se fuera, cerró con una frase que le quedaría retumbando por años: no mires el mundo con tu cerebro, míralo con tu corazón. Comer, rezar, amar. 6 meses pasaron. Elizabeth despertó en su casa propia, esposo, trabajo estable, una vida perfecta, pero a veces lo perfecto es solo lo que más duele mirar. Se levantó y vio aquel baúl que hacía tiempo no abría. Adentro, fotos de los lugares que había querido visitar y nunca fue. Soñó tanto con su libertad que se olvidó de vivirla. Durante esa noche rezó por primera vez en mucho tiempo. Tengo problemas serios, Dios. No sé qué hacer. Por favor, dijo con la voz temblorosa. Dime qué hacer y lo haré. Volvió a la cama. Stephen dormía a su lado. Lo miró y con la certeza que da el vacío le dijo: no quiero estar casada. Y así, sin más, todo lo que había construido comenzó a desmoronarse. Días después conoció a David, un joven actor soñador con el brillo en los ojos de quien aún cree que todo es posible. Se encontraron en un bar después de una obra, conversaron, rieron, se reconocieron en su propia confusión. En el departamento de David, bajo la luz de las velas, Elizabeth notó una imagen de una gurú india. ¿Quién es ella?, preguntó. Una maestra espiritual. Quiero ir a su ashram en India, respondió David. Estuve desempleado mucho tiempo y me di cuenta que estaba buscando en los lugares equivocados. ¿Buscando a quién? A Dios. Ambos rieron, se besaron y comenzaron una historia. No era amor, era refugio. A veces confundimos no estar solos con estar acompañados. El divorcio llegó como una escena sin guión. Stephen, su ex esposo, era su propio abogado. Ella solo quería cerrar el capítulo, firmar y seguir, pero él no. Arruinaste mi vida, le dijo. Solo quiero saber por qué no te buscaste en nuestro matrimonio. Elizabeth lo miró a los ojos. Lo hice, pero no me escuchaste. No, replicó él. Nunca dijiste que eras infeliz. Solo te fuiste, no me diste la oportunidad de arreglarlo. Le replicó: vivías esperando que todo volviera a ser igual, que tuviéramos hijos, que te hiciera la cena, pero yo no quiero vivir en la infelicidad. Ten un sueño, le dijo con rabia, pero escoge uno. Él suspiró y respondió: bien, te escojo a ti. El silencio fue brutal. Elizabeth tembló y con ternura dijo: sé que es horrible, pero encontrarás a alguien que te dé lo que mereces, solo que no soy yo. Stephen solo murmuró: no sabes lo que quiero, no tienes idea de lo que necesito. Se genera un nuevo silencio en la sala, no llegan a un acuerdo. Stephen no quiere un 50 y 50 y al final Elizabeth pierde la esperanza y no pide nada, solo que se firme. Stephen se queda con todos los bienes y Elizabeth con la firma y el divorcio. Y con eso todo terminó. David, por su parte, se volvió otro reflejo del pasado. Elizabeth pasó de ser la mujer que cuidaba, cocinaba, complacía, a la que meditaba y rezaba con David. Cambió el nombre, pero no el patrón. Una noche ella trató de acercarse, le tiró un beso en la cama, pero él dijo con fastidio: ¿por qué no me das la oportunidad de extrañarte? Y ahí lo entendió. No era él, era ella. Siempre intentando ser lo que otros necesitaban, nunca lo que ella era. Una mañana cualquiera le dijo a su amiga: me voy. ¿A dónde?, preguntó su amiga. A viajar un año. ¿Por qué? Porque no siento nada, no tengo color, no tengo chispa y eso me da miedo. Vivir sin sentir es peor que morir. Eligió Italia como primer destino porque tenía hambre de comida, de alma, de vida. Y así empezó su verdadero viaje, no para escapar, sino para encontrarse, para dejar de ser la mujer que todos esperaban y empezar a ser la que siempre estuvo dentro, esperando un poco de silencio para poder hablar. A veces la vida te desarma para que aprendas a amarte diferente. A veces tienes que perderlo todo, la casa, el amor, la certeza, para recordar quién eras antes de tenerlas. Elizabeth no huyó, solo eligió volver a sí misma. Quizás este sea el verdadero viaje, no Bali, ni la India, ni Italia, sino el lugar donde tu corazón por fin puede descansar. Elizabeth esperó a su amiga junto a Davis. El auto no aparecía y el silencio entre ellos pesaba como una maleta sin abrir. Él, intentando suavizar la despedida, le dijo: si te quedas, cocinaré comida hindú. Elizabeth sonrió apenas y justo cuando el auto se detuvo frente a ella, respondió con una mezcla de ternura pero verdad: jamás me pediste que me quedara. Y se fue.
Hay una historia italiana sobre un hombre pobre que iba todos los días a la iglesia a rezar frente a una estatua. Querido santo, por favor que gane la lotería. Hasta que un día la estatua cobró vida, lo miró y le dijo: hijo mío, por favor compra un billete. Elizabeth llegó a Italia y esa broma cobró sentido, porque ella ya había comprado 3 billetes. Había decidido apostar por sí misma. Su primera parada fue un pequeño hostal en Roma. Desde el primer día algo cambió. Tuvo que adaptarse al ritmo italiano, donde si no pides con voz firme simplemente no te atienden. Donde la comida no se come, se celebra. Aprendió a hablar italiano con un profesor, pero lo que realmente aprendió fue a sentir las palabras. Decía que el italiano se saborea como una pasta recién hecha. Conoció amigos que le enseñaron que los americanos saben entretenerse, pero no disfrutar. Y le hablaron del dolce far niente, la dulzura de no hacer nada. Porque no hacer nada también puede ser un acto de amor propio. Le decían: cuando hables italiano, muévelo con las manos, con el cuerpo. Si no lo sientes, no lo hablas. Y fue así como empezó a sentir de nuevo. Mientras almorzaban con sus nuevos amigos, llegaron a una conclusión divertida. Cada ciudad tiene una palabra que la define. Londres es estirada, Estocolmo conformidad, Nueva York ambición y Roma es sexo. Porque Roma no pide permiso para ser intensa. Italia fue para Elizabeth como unas vacaciones del alma, esa etapa en la que comes sin culpa, ríes sin pensar en el mañana y todo parece posible. Era su reencuentro con el cuerpo, con el placer, con el presente. Era la etapa del gozo, del simplemente hecho de existir. Pero en medio de esa calma también aparecieron los recuerdos, uno en especial. Estaba en el suelo llorando y David le decía desde la cama: ¿por qué no admitimos que tenemos una mala relación y seguimos igual? Aceptemos que peleamos, que casi no tenemos intimidad, que somos infelices, pero al menos no estamos solos. Y eso la desgarró. Desde Italia le escribió un correo: hace tiempo no hablamos. He pasado días pensando en tu oferta, en cómo hacer que funcione, pero hoy visité el Augusteum, ese lugar que Octavio Augusto construyó y que los bárbaros destruyeron. Hoy, en sus ruinas silenciosas, rodeada de vida, y entendí que todos somos un poco eso, corazones rotos que no queremos soltar, porque el dolor también se siente como hogar. Nos da miedo cambiar, nos da miedo soltar el caos, porque creemos que sin él no hay historia, pero este lugar fue quemado, saqueado, reconstruido y aún así sigue en pie. Y si Roma sobrevivió a su propio caos, yo también puedo hacerlo. Terminó el correo con una frase que sonaba a cierre, pero también a inicio. Ambos merecemos algo mejor que seguir juntos, por miedo a ser destruidos si nos separamos. A veces el amor no se trata de quedarse, sino de saber cuándo comprar el billete, porque la suerte, la verdadera suerte, no está en lo que pides, sino en atreverte a ir a buscarlo. A veces para encontrarnos hay que perdernos primero. Elizabeth lo entendió una noche. Tras una cena de despedida, su viaje la llevó a la India, buscando silencio, buscando paz, aunque sin saberlo iba en busca de sí misma, en aquel ashram donde el sonido más fuerte era el de las respiraciones sincronizadas. El silencio era una regla y también una lección. Allí conoció a su compañera de cuarto, una mujer que no podía hablarle por voto de silencio. Elizabeth comprendió que el silencio no era ausencia de palabra, era espacio para escuchar lo que realmente importa. Cada día debía limpiar los pisos del templo y fue ahí, escoba en mano, donde conoció a Tulsi, una joven de 17 años que también limpiaba. Tulsi le contó con voz temblorosa que su familia la iba a casar con un hombre rico. No quiero casarme, le dijo, pero aquí no hay mucho que hacer. Elizabeth la miró con ternura, entendiendo que en cada rincón del mundo la libertad tiene un precio distinto. Una tarde, mientras almorzaban, Elizabeth habló con un hombre que acababa de conocer, Richard, un tipo sencillo, de mirada tranquila, de esas miradas que ya lo han visto todo. Cuando llegué a Roma, le dijo Elizabeth, me sentí de maravilla, pero aquí me siento más desconectada que nunca. Richard la miró curioso. ¿Por qué viniste a la India? Porque quiero paz, respondió ella. La paz, esa palabra tan corta y tan difícil de alcanzar.
Intentó meditar, pero no podía. Su mente era un torbellino. En lugar de vaciarla, pensaba cómo decorar su habitación. Salió furiosa y se topó con Richard. No puedo hacerlo, no puedo dejar de pensar, le dijo. Y Richard, sin alterarse, le respondió: el cuarto de meditaciones está en el interior. Es ese el que debes decorar. Si quieres controlar tu vida, controla tu mente. Si no puedes controlar tus pensamientos, siempre tendrás problemas. Elizabeth, molesta, respondió: eso intento. Richard sonrió. Ese es el problema, Vianda. Así le decía. No lo intentes, ríndete, sal al jardín, siéntate, calma tu mente, verás lo que pasa. ¿Por qué no te rindes? Ella, intentando evadir la intensidad del momento, le lanzó una sonrisa nerviosa y le preguntó: ¿alguna vez te han dicho que te pareces a James Taylor? Richard se rió y la tensión se disolvió. Poco después recibió una llamada de David, el actor con quien había compartido una historia que no funcionó. Conseguí un papel, le dijo él. No es Broadway, pero es un avance. Me alegro por ti, le respondió Elizabeth, y después de un silencio los dos comprendieron algo que no hacía falta decir. Creo que nos conocimos en el tiempo equivocado, dijo él. Sí, susurró ella. Hasta luego, amiga, fueron sus últimas palabras antes de colgar. A veces el amor no termina, simplemente cambia de forma. Elizabeth se quedó mirando una fuente de agua. Richard se le acercó y le invitó una bebida. En la India nadie bebe directo de la botella, aquí solo te tocas a ti mismo. Elizabeth sonrió, creía que lo había superado, pero aún amo a David, confesó. ¿Y qué?, le dijo Richard, ¿te enamoraste? Nada más. Lo extraño. Échalo de menos, envíale amor y luz cuando pienses en él, y ya. Hizo una pausa y agregó: si pudieras limpiar tu mente de ese amor fallido, el universo te llenaría con más amor del que jamás soñaste. Vianda, le dijo, tú tienes la capacidad de amar al mundo entero. Elizabeth preguntó: ¿qué venden ahí? Luego de ver las figuras que vendían ahí, y entre risa y caminata, Elizabeth le preguntó: ¿cómo te volviste tan sabio? Richard solo respondió: no cambies el tema. Cuando ella quiso saber cuánto duraría su duelo, él le dijo: no hay una fecha en el calendario, debes meditar, esforzarte y cumplir con tus oraciones cada mañana. Pero no siento devoción, dijo ella. La devoción es amor, respondió Richard. Elige a alguien a quien dárselo, no tiene que ser la gurú, esto es sobre ti. Y llegó el día. Tulsi se casó, Elizabeth la acompañó viendo cómo una niña decía adiós a su libertad vestida de novia. Y mientras todos se reían, Elizabeth recordó su propia boda con Steven. Recordó que el día de su matrimonio es una canción que no había elegido y aún así bailó. Bailó porque pensó que así debía ser. Y quizás, al ver a Tulsi, entendió que muchas veces la vida nos pone a bailar canciones que no elegimos. De camino al ashram le dijo a Richard: es inevitable no recordar mi boda al ver otra. Espero que Steven me perdone. Richard sin duda respondió: esperar que él te perdone es perder el tiempo. Vianda, perdónate tú. No es fácil, susurró ella. Esa noche subieron a la azotea. Richard le contó su historia, una historia de dolor, de adicciones, de errores irreparables. Le habló de la noche que casi destruye su vida y la de su familia. Le contó de cómo su hijo, con solo 8 años, lo esperó con carrito de Hot Wheels para jugar, y de cómo su esposa se fue para no volver. Mi hijo ahora tiene 18, dijo Richard. Está en la universidad, pero yo me lo perdí todo. Hizo una pausa y le dijo: quédate aquí hasta que puedas perdonarte. Lo demás tomará su rumbo. Elizabeth lo miró y le preguntó: ¿aquí fue donde te perdonaste? Él suspiró y dijo: eso intento, me esfuerzo. Y se fue. Ahí Elizabeth tuvo un sueño, o quizás una visión. Bailaba con Steven, la canción que nunca sonó en su matrimonio. Te amé tanto, le dijo. Lo sé, respondió él. Pero yo aún te amo, dijo Steven. Entonces ámame, susurró ella. Pero te extraño, dijo él. Entonces extrañame, envíame amor y luz cada vez que pienses en mí, y luego olvídalo, no durará para siempre. Fue su cierre, su despedida, su perdón. Al día siguiente Richard se marchó. Antes de irse le dijo: oye Vianda, vuelve a creer en el amor. Y ella sonrió porque entendió que rendirse no era perder, era confiar. Y cuando confías, el universo siempre encuentra la forma de llenarte de amor otra vez. Dicen que cuando uno viaja para encontrarse a sí mismo, en realidad está regresando a un lugar del que nunca se fue. Elizabeth lo entendió, no al llegar a la India, sino al dejarla. Porque allí alguien le dijo una frase que le cambiaría el sentido de su búsqueda. Dios reside en ti como tú.
A Dios no le interesa verte actuar como alguien espiritual. Y entonces entendió que no se trataba de parecer iluminada, sino de aceptar su humanidad completa. Por eso, cuando volvió a Bali, el mismo lugar donde todo empezó, ya no buscaba respuestas, solo quería aprender a estar en paz. Ketut no la reconoció al verla, pero cuando le muestra el dibujo que le dio, la recuerda. Y le menciona que la última vez estaba muy preocupada y tenía mucha tristeza, que se veía como una abuela triste y que ahora está bonita. Ketut, su maestro, se lo dijo el primer día que volvió a verla. El equilibrio está aquí, le señaló el pecho, entre no mucho Dios y no mucho egoísmo. Si te vas a un extremo, pierdes poder. Y ella lo anotó, porque venía de perderlo todo. Su matrimonio, su centro, su fe en sí misma. Venía de buscar en la India la voz de Dios, y lo que encontró fue algo mucho más humano. Dios reside en ti como tú, sin máscaras, sin actuar como una persona espiritual. Un día, sin querer, la vida la pone frente a un hombre llamado Felipe, y como suele pasar, el destino tiene un extraño sentido del humor. Él casi la atropella. Felipe, manejando su camioneta, casi la atropella. Va donde una curandera, quien le da un remedio natural para ayudarla con el dolor. Después de eso se alista y va a una fiesta por la noche, una especie de bar playero. En este lugar vuelve a encontrarse con Felipe, quien la invita a un trago. Te debo un trago, casi te atropello. Elizabeth riendo, creo que no es la mejor forma de conocer a alguien. Y aunque todo comenzó con un accidente, lo que siguió fue un viaje compartido. Bali se convirtió en el escenario donde dos almas rotas aprendieron a caminar otra vez. Él también venía de un divorcio. A partir de ahí, las coincidencias se volvieron lecciones. La llevó a conocer rincones de Bali, a probar remedios naturales, a reírse otra vez, y en el camino dos almas heridas comenzaron a reconocerse. En una de esas tardes, Ketut miró a Felipe, le leyó la mano y le dijo algo que lo dejó en silencio. Tu corazón está roto, eso significa que lo intentaste. Y si lo intentaste, entonces viviste. ¿Cuántas veces confundimos el fracaso con un error, cuando en realidad el error sería no intentarlo? Ketut lo dijo mejor. Cuando tomas una decisión, crees que es la correcta. Si resulta bien, si no, también. Porque fallar está dentro de las opciones, y Felipe lo entendió, pero Elizabeth todavía no. Su miedo era otro, era el miedo a volver a perderse dentro de alguien más. Entre playas, comidas y risas tímidas, Elizabeth empezó a sentir algo. Una noche, mientras bailaban bajo las luces amarillas de una casa en la playa, Felipe la tomó de la cintura y le dijo al oído: ya es hora, cariño. Esa frase fue el eco de una década contenida. Pasar la noche juntos no para llenar un vacío, sino para comprobar que el corazón todavía podía sentir. Esa noche ambos dejaron de esconderse y por un momento Elizabeth creyó que el amor podía sentirse como un lugar donde quedarse. Días después, él le mostró un bote, una isla, un plan. Tú tienes tu vida en Nueva York, yo tengo la mía en Bali. ¿Qué tal si buscamos un punto medio? Ella, entre risas nerviosa, le preguntó: ¿por qué querrías hacer eso? Porque estoy enamorado de ti, respondió él. Pero Elizabeth no estaba lista. Dijo que tenía que ir a ver a Ketut, que no se habían separado en 5 días, que necesitaba su espacio. Y él, con voz quebrada, le dijo: tengo las mismas heridas que tú, Liz. Nuestra única diferencia, creo, es que tú tienes miedo de volver a amar. Ella, casi llorando, respondió: yo descubrí algo y no quiero perderlo. Créeme que si lo hiciera no estarías tan enamorado de mí. Empieza una discusión donde Elizabeth le grita: no necesito amarte para probar que me amo a mí misma. Y Felipe, con la calma de quien ya conoce la pérdida, solo respondió: ¿huyes de mí o de todas las grandes posibilidades de tu vida? A veces el amor se va así, no porque se acabe, sino porque uno de los dos aún no se ha encontrado del todo. Elizabeth se alejó y fue a visitar a Ketut. Para despedirse, le llevó un regalo, le agradeció por haberle devuelto a sí misma, y él, con esa sonrisa que todo lo sabe, le preguntó por Felipe. Ella respondió: terminamos, no podía mantener el equilibrio. Ketut la miró y le dijo: a veces perder el equilibrio por amor es parte de vivir una vida equilibrada. Esa frase le rompió algo por dentro y al mismo tiempo le abrió los ojos. Fue entonces cuando corrió a la playa, buscó a Felipe, lo tomó de las manos y le dijo: ya encontré mi palabra, atraversiamos, que significa crucemos. Porque amar al final es eso, cruzar. Atravesar los miedos, los duelos, la idea que teníamos de nosotros mismos, y entender que el equilibrio no es una meta, sino el movimiento entre el amor y la libertad. Cada encuentro es un espejo de su inconsciente. Elizabeth renace porque deja de intentar de entender la vida y comienza a vivirla con el corazón.
Stephen, su ex esposo, encarna el ancla del pasado, el super yo moral, la estructura, la seguridad, la obediencia. Representa la parte de Elizabeth que le teme a la ruptura, el juicio, el caos. Su frase, solo quiero saber por qué no te buscaste en nuestro matrimonio, revela la disonancia emocional del vínculo tradicional. Él necesita estabilidad, ella libertad. David, el actor, es el amante transicional, la proyección del animus joven, el ideal romántico. Representa la etapa de sustitución emocional tras una ruptura, no amor sino refugio. El actor simboliza lo performativo. Ella repite el patrón de vivir un papel, pero ahora espiritual. Felipe, por su parte, representa el amor maduro, pero también la prueba final del yo integrado. Es la oportunidad de vivir un amor sin sacrificarse, pero para lograrlo, Elizabeth debe renunciar al miedo. Felipe no es el otro, es el símbolo del nuevo equilibrio interno, cuerpo más mente más alma. Cuando él le dice, tienes miedo de volver a amar, señala el último bloqueo del proceso terapéutico, la herida narcisista del abandono. Solo cuando Elizabeth acepta perder el equilibrio, puede entregarse a la vida otra vez. El viaje de Elizabeth es una metáfora del proceso analítico. Italia, reconocer el deseo. India, enfrentar la mente. Bali, integrar el amor. Cada país cura una herida del alma. Del hambre pasa al silencio y luego al equilibrio. Su evolución no es lineal, sino circular. Regresa a quietud, a su inicio transformada. El universo conspira cuando el alma se rinde al aprendizaje. El viaje no fue hacia Bali, sino hacia sí misma. Y el amor final no fue Felipe, fue Elizabeth reconciliada con Elizabeth. Walter Rizzo dijo, soportamos relaciones insoportables básicamente por aprendizaje social, porque hemos tenido modelos de aprendizaje social inadecuado que nos enseñan alrededor del amor un concepto de amor romántico que cuando vamos a la práctica no existe. Elizabeth descubrió que si tienes el valor de dejar atrás lo familiar, de emprender un viaje en busca de la verdad, aunque duela, la vida te pondrá frente a los maestros correctos. Algunos te romperán, otros te sanarán, y algunos harán las dos cosas al mismo tiempo, porque a veces perder el equilibrio es la única forma de encontrarte.